Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente este domingo compartiendo estos devocionales de Santiago, el Evangelio práctico. Y estamos discutiendo sobre esta verdad práctica que es el ser cristiano. Y hoy día vamos a estar revisando o estudiando la práctica de entregarse a Cristo. Esa es una de las prácticas o de las cosas que tiene que hacer todo cristiano en esta vida. Y nosotros cuando entramos a la televisión, encontramos muchos famosos que dicen ser cristianos. Por ejemplo, el antiguo presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Ahí encontramos atrás a un cantante de rock, Alice Cooper, un cantante de rock, de ese rock llamado satánico. Encontramos también un famoso luchador de lucha libre de los Estados Unidos, Mr. T o el señor T. Y también diversos cantantes. Por ejemplo, también encontramos a Justin Bieber, por ejemplo, entre estos famosos que dicen ser cristianos. Pero en términos bíblicos, no es importante lo que estas personas crean o digan, sino es más bien importante o más importante su relación con Dios y qué es lo que hacen y cómo viven ese cristianismo. Porque cualquier persona puede decir el día de mañana soy cristiano, así como puede decir soy rubio, así como puede decir cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que finalmente demuestra lo que esa persona es lo que hace. Y es por eso que hoy día vamos a estar estudiando esta práctica de entregarse a Cristo que encontramos en estos versículos que vamos a estudiar esta noche. Encontramos esto sobre la práctica del cristianismo entre el versículo 19 y el versículo 21 de Santiago capítulo 1. Vamos a leer y la palabra de Dios dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto pero para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué interesante, lo que puede salvar nuestras almas es precisamente el recibir la palabra de Dios, recibir la palabra con mansedumbre. Y en eso vamos a estar observando en estos versículos que lo que en relación a lo que toma o hace propio quien ha nacido de nuevo. Eso es lo primero que vamos a observar en estos versículos. Y lo segundo es lo que va dejando atrás aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son cristianos. Y para encontrar este primer punto de qué es lo que toma, qué es lo que tiene que hacer o hacer propio, primero aquí encontramos en este versículo, el versículo 19 dice que nosotros, sean pronto para oír. Pronto para oír. Es importante que las personas sean y dediquen tiempo para escuchar, ser más entregados a escuchar que para hablar. Después dice tardo para hablar. En este tema de la lengua y de lo que tenemos que decir y no decir, se dedica un buen tiempo en el capítulo 3. Nuestro apóstol aquí, Santiago, nos enseña sobre la lengua y cómo tenemos que cuidar lo que decimos. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 3. Él dedica un buen tiempo a hablar. ¿Y qué importancia es esto? Lo que hablamos, lo que oímos, estar más dispuesto a oír lo que hablamos. Y otra cosa importante es el airarse. Tardo para airarse. Qué interesante que está hablando de este enojarse, ¿no? Notar que la ira no es propiamente tal un pecado, porque la ira es también la ira de Dios. Dios es un Dios de ira. La ira tiene que relación con el enojo. El problema no es la ira propiamente tal. El problema es el enojo y lo que puede traer esa ira. Dice, porque la ira del hombre no es obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A diferencia en la ira de Dios, donde la ira obra la justicia
de Dios. Nosotros cuando nos airamos o cuando nos enojamos, la justicia de Dios no obra. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos ser también controlados en este aspecto de nuestra vida, ser tardos para airarnos, para enojarnos. Y interesante como parte de este versículo 19 dice, por esto. ¿Y por qué por esto? ¿Por qué venía hablando el versículo 18? Habla sobre que nosotros nacimos de la voluntad de Dios. Dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para ser primicias de sus criaturas, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. La palabra del Evangelio. Que es finalmente Jesucristo mismo que viene a morar en nuestros corazones. Y es por esto que todo hombre cristiano, toda mujer cristiana, también desea abierto a oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Es por qué? Porque nosotros hemos nacido por la palabra de verdad. Es decir, todo cristiano debe entregarse. Una de las cosas en que se nota que son verdaderamente cristianos, más allá en las declaraciones públicas que puedan hacer. Yo desconozco la realidad espiritual de todas las personas que nombré cuando iniciamos este devocional, pero una de las cosas que nos muestran a un verdadero cristiano son estas actitudes que van tomando y que va haciendo propia. Y es precisamente las que nos dice acá Santiago, es pronto para oír, personas que están abiertas a escuchar, personas que cuando hablan con mesura. No significa que sean personas que sean calladas, ¿no? Sino que hablan con mesura, que no van a decir cosas que dañen a otros y van a tener cuidado en lo que dicen. Y también van a ser personas que van a controlar su enojo, su ira. Ahí vamos a ver esos aspectos dentro de una persona que ha nacido de nuevo. Son estas cosas que se va apoderando. Esta persona va dejando de lado estos hábitos, los hábitos de hablar más de lo debido, de oír menos de las cosas que son apropiadas, de airarse cuando no corresponde y especialmente cuando nosotros somos dañados nuestro ego. Ya en el capítulo 3, al principio, antes de hablar de la lengua, Santiago habla precisamente de los maestros y del ego, ¿no? de este sentirse dañado y ver que en las otras personas hay tener celos, ¿no? Levantar a celo amargo, dice Santiago más adelante en el capítulo 3. ¿Y es por qué? Porque se enojan con otras personas que tal vez son mejores. Y eso son claramente muestras de personas que no están completamente regeneradas. Que el versículo 19 que hablaba de que por esto, ¿no? Que por esto ellos son tardos para hablar, tardos para hablar, tardos para airarse y prontos para oír, es porque son nacidos de nuevo. Son acciones que nacen de esta nueva criatura. Es la nueva criatura que crece por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a actuar según la ley de la libertad, como habla Santiago más adelante en el capítulo 2, que también vamos a estudiar. Es el Espíritu Santo que nos lleva a esta nueva criatura, que somos nueva criatura en Cristo, que nos hace más similares a Cristo. No quiero, hermanos, que vean esto como una suerte de reglas, una suerte de leyes, para que piensen que porque estoy, dejando de hablar lo suficiente, o tengo que dejar de hablar para parecer cristiano. No se trata de eso. Sino se trata de que vayamos mirando a Cristo, mirando a quien dio esa obra implantada que es Dios, para que nosotros vayamos apropiándonos del Espíritu Santo que es dado por Jesucristo, para que nosotros podamos tener la capacidad
tener la capacidad de ir controlando nuestra lengua, de ser tardos para hablar, de ser prontos para oír, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que nosotros podamos tomar todas estas actitudes que son propias del nuevo hombre, que es Cristo formado en nosotros. Gálatas 5 nos habla de todo el fruto del Espíritu. Y eso es ese fruto del Espíritu en el que nosotros debemos mirar y debemos pesar nuestras acciones. No como una ley, como ya les dije, no como una reglamentación, sino por el amor a Cristo actuando en nuestros corazones, nosotros vamos a tomar y vamos a hacer propio todas estas actitudes. Y es por eso que es bueno preguntarse, querido hermano, querida hermana, en este momento, si estás tomándote en serio estas acciones. ¿Estás mirando estos hábitos? ¿Estás tomando, te estás haciendo propio del actuar de Dios? Eso habla, si es así, si eso es así, que es lo que tú estás haciendo, eso habla porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Es el Espíritu Santo a través de la palabra, a través del estudio, por supuesto, a través de la oración, a través de la meditación, que nos va moviendo nuestra conciencia, nuestros corazones y nuestras acciones para que podamos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Es el Espíritu Santo que nos mueve. Ahora bien, en contrario, si tú ves en tu vida que en verdad estás siendo pronto para hablar, todo lo contrario, y hablando cosas tal vez que no debes, si ves en tu vida que no te gusta oír, te cuesta oír, si ves en tu vida que te enojas con mucha facilidad y te ofendes rápidamente por cualquier cosa que digan o que hagan, querido, escucha, querido amigo, es tiempo de que vayas en arrepentimiento y fe. Yo no sé, como les decía, estas personas famosas que estaban al principio, cómo va su vida en el cristianismo. Alice Cooper, como le decía, un rockero satánico que dice ser cristiano. Yo no sé cómo es ahora su vida. Pero si hay una transformación en esa vida, claramente yo diría que esa persona efectivamente es cristiana. Pero si no se ve nada y sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, yo digo que esa persona claramente no está entendiendo, se está mintiendo a sí misma, como dice Santiago más adelante. Son personas que se engañan a sí mismas y creen que porque dicen algo o porque tal vez hicieron una oración. Imagínense, querido hermano, personas que en determinado momento fueron a un culto, pasaron adelante, hicieron una oración y dijeron: voy a seguir a Jesucristo. Pero si después en su vida no hay ninguna luz de que están tomando las cosas de Cristo, de que están tomando los hábitos de Cristo, de que están haciendo propio el fruto del Espíritu Santo, yo podría decir que esa persona simplemente mintió en el momento que hizo esa oración, que su oración nunca fue sincera. Y es bueno preguntarse, hermano, ¿cómo estás tú en tu vida? ¿Fue sincera esa oración? Créeme que yo soy el que más quiero, junto con todos los ángeles del cielo y con todos los cristianos, que esa oración sea genuina. ¿Es genuina esa oración que hiciste hace años atrás? ¿Estás siendo pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarte? Pero Santiago no termina acá, continúa con el siguiente
con el siguiente versículo, el versículo 21, que yo creo que es clave en esta enseñanza. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En estos versículos encontramos algo maravilloso. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hay una acción acá que habla Santiago, que tiene que hacer todo cristiano, es recibir en humildad, recibir en entrega, entregarse a Cristo finalmente, porque Él es la palabra implantada. Él es la palabra de Dios, el logos de Dios, el verbo de vida que mora en el corazón de todo creyente. Y es que por eso nosotros debemos entregarnos a Cristo. Y es por eso que se llama la práctica de entregarse a Cristo, de pequeño devocional, en recibir con humildad esa palabra que está implantada en nuestros corazones. Y este versículo habla del cómo yo me hago propia esa palabra de Jesucristo, cómo yo hago propio la acción del Espíritu Santo en mi vida. Y aquí dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa es la forma en que yo puedo recibir esta palabra de Dios. Desechando, dejando cosas afuera, dejando cosas. Eso es lo que un nacido de nuevo, un cristiano real, va botando, va desechando, como basura. En Filipenses 3, el apóstol Pablo habla sobre lo que él considera que era basura en comparación con tener a Cristo y vivir a Cristo. Y cosas que el mundo considera muy valiosas, Pablo decía que era todo basura, todo basura. Pero aquí Santiago está hablando de estos actos de inmundicia y la malicia que hay en nuestros corazones. Si usted, hermano, tal vez se mira a sí mismo y dice: no hay inmundicia y no hay malicia en mi corazón, quiero decirle, querido hermano, que usted se está mintiendo profundamente a sí mismo. Su corazón es muy engañoso, más engañoso que cualquier cosa. Tenga cuidado, hermano. La forma en que yo voy recibiendo esa palabra que fue implantada en mi corazón, que es Cristo, es desechando todas las cosas malas. Todo el fruto de la carne, como lo dice Gálatas 5. No voy a dar un detalle extenso, pero al menos habla de cosas que yo tengo que ir desechando. Es mi egoísmo, todo lo que tiene que ver con mi auto exaltación, mi orgullo, porque no me diga, que hermano, que usted no tiene orgullo. ¿Y cuántos pecados hay en su corazón? Tal vez usted nunca ha matado a nadie, pero ¿cuántas veces usted se ha enojado y ha ofendido a un hermano, a un amigo? Tal vez usted ha sido fiel a su esposa toda su vida, pero no me diga que nunca ha visto una mujer con otros ojos. Vaya desechando la inmundicia, vaya desechando la malicia. Porque es la única forma de que usted va a poder recibir esta palabra de verdad, esta palabra implantada, la palabra que da salvación, la que es capaz
de salvar nuestras almas. Es Cristo quien salva. Es Cristo, a través de esa obra, en esa cruz, quien salva. Es Cristo, es quien da el Espíritu Santo a la iglesia cuando vas en arrepentimiento y fe. Y es el Espíritu de Dios quien da el poder para que tú también puedas ir desechando esta inmundicia y esta malicia. Tú no estás solo. Lo que pide la Biblia, lo que pide aquí Santiago, lo que pide el Espíritu Santo, lo que pide Jesucristo, no es algo que tú hagas con tus propias fuerzas. Siéntate a orar, híncate a orar, para que en tu vida el Espíritu Santo vaya desechando esta malicia, pero tú también sé práctico, tú también sé activo en esto. Revisa tu mente, revisa tus acciones, revisa tus palabras, revisas con qué te ofendes. Son cosas que nosotros como cristianos debemos ir dejando. Debemos ir dejando de lado. Efesios 4:22 ya nos habla de esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. Esto es lo que Santiago le llamaría el desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, este viejo hombre que está lleno de pecados. Pablo también en Romanos dice lo siguiente: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Jesucristo fue puesto en esa cruz, no solamente fue puesto su cuerpo, también fue puesto tu mente, tu cuerpo, sobre esa cruz. El viejo hombre está crucificado en esa cruz. Un tiempo atrás, antes de venir al instituto, una prima mía que quiero mucho, cristiana por supuesto, me regaló una cruz católica, donde hay un Cristo crucificado. Y me dijo que ese regalo, por supuesto que es algo extraño que yo tenga siendo evangélico propiamente tal, creyente, no católico, tenga una cruz de estilo católica. Pero esa la tengo aquí en mi oficina. Mi oficina, de hecho, la tengo acá al lado, donde yo estudio todos los días. Y esa cruz quiere decir, me lo regaló con este ánimo, con que yo pudiera recordar todos los días que está crucificado en esa cruz no es Cristo, sino soy yo. Eres tú, hermano, que está crucificado en esa cruz. Es el viejo hombre que está crucificado para que viva Cristo en ti. Es que es Cristo viviendo en ti, dejando el pecado y no sirviendo más al pecado. Es que tú vas a poder recibir más y más esa palabra implantada. Esa es la que da salvación a nuestras almas. Eso es lo que debemos como creyentes ir dejando de lado. Lo que muestra nuestro verdadero nuevo nacimiento, lo que muestra nuestra verdadera cristiandad, es lo que voy tomando, es lo que voy, las acciones que voy tomando y voy haciendo propias, las acciones que son de Cristo, las acciones que son de Dios, las acciones que son del Espíritu Santo. Y es por eso que es importante que tú también pases tiempo en la palabra, para conocer más y más el corazón de Dios, más y más también el corazón de Cristo. Porque eso también me va llevando a mí como cristiano.
lo que voy tomando, lo que voy haciendo propio, pero también lo que voy dejando, lo que me voy desechando. Eso también habla de mi cristiandad. Para hacer propia la palabra de Cristo, yo tengo que ir dejando todo lo que fue Dieter en determinado momento. Así también tú que me estás escuchando. Para ser creyente vas a tener que ir dejando lo que fuiste tú en un momento. Hay pecados que son más fáciles de dejar que otros. Hay acciones que son más fáciles de dejar a un lado que otras. Pero es el poder de la palabra implantada en tu corazón. Es el poder de Cristo, es el poder de Dios entero viviendo en tu vida quien hace la obra. Notar que la forma en que yo hago propia la palabra tiene relación más bien con mi vida, que es este vivir en sabiduría que habla Santiago. Tiene más relación con lo que hago, como lo experimento, más que con la cantidad de horas de estudio y más que con la cantidad de horas que nosotros pasamos en las iglesias. Hay personas que se saben la Biblia de memoria, queridos hermanos, pero que no son cristianos. Que están ahí como piedras en medio del río, empapados de la verdad, y que no ha llegado nada a su corazón. Están secos por dentro. Y es por eso, querido hermano, que es preguntarse, si tú estás esforzándote en el Espíritu Santo, en ir dejando de lado, todo esto que te aleja de Dios, todos tus pecados, todo este viejo hombre, ¿lo estás dejando? Para ir concluyendo, hermano, muchos dicen ser creyentes. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, y usted ha sabido, pero después en su vida pareciera que no lo son. La prueba de que una persona sea cristiana no es lo que dice, ni siquiera lo que crean, sino lo que hacen, sino lo que practican. Cuando van haciendo propia la palabra de verdad, cuando van tomando el carácter de Cristo como propio, y cuando van dejando todo lo que es del viejo hombre. Como dice el versículo 18, dice, Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es Dios, Él es Él, Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es el poder de Dios, es el poder de Cristo morando en nosotros, que nos va moldeando y nos va a llevar a ser nuevos hombres y nuevas mujeres a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No seas como aquellos que creen ser cristianos o que creen ser cristianos y no lo son. Mira tus acciones, mira lo que vas tomando y mira lo que vas dejando. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque
Tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, salva. Tu palabra, Señor amado, vino a este mundo. Vino a este mundo. Se hizo carne. Señor, y nosotros pudimos gozarnos en su salvación. Amado Padre, te damos la gracia por tu eterna misericordia que tuviste con nosotros. Y es por eso, amado Padre, que te pedimos junto con todos mis hermanos, que vayas mirando o haciendo abrir los ojos de nuestra conciencia para que podamos ver lo que hacemos en nuestra vida diaria, mirar lo que hablamos, mirar lo que oímos, mirar con qué nos enojamos, mirar cómo vamos dejando de lado la malicia y la maldad, si es que lo hacemos. Amado Señor, sé tú con nosotros, y que sea esa palabra implantada, la palabra de verdad, lo que rija nuestras acciones en nuestros corazones. Gracias, amado Padre. Esta oración la dejo en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.